semana supimos que logramos, ¿cuántos habitantes en el mundo? 8.000 millones de habitantes. Según pues cuentan, el país donde nació en Latinoamérica, el número 8.000 fue ¿en dónde? República Dominicana. Eso es lo que dicen, ¿no? Pues escogieron, me imagino, esa nación como algún símbolo, ¿no? También. Pero el asunto es que esa es la preocupación de la humanidad, que estamos creciendo tanto que los recursos del mundo no son suficientes si seguimos creciendo y seguimos creciendo y seguimos creciendo. Así que en este tema es tan debatible el tema, ¿no? De la población, pero nunca habíamos sido tantas personas sobre la faz de la tierra, 8.000 millones. ¿Eso es mucha gente o no? Es muchísima gente. Y pues nuestro país tiene todavía mucho lugar donde extenderse la población, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Hoy quiero también darles gracias a todas las personas que nos ayudan siempre, que nos apoyan con sus diezmos, con sus ofrendas, con la iglesia. Hay planes, estamos haciendo planes para el año entrante. Yo deseo, no lo he concretado porque la programación de Nuevo Continente ya está como cerrada durante todo el año. Quiero estar participando desde enero del año entrante con Nuevo Continente. Sabemos que tenemos que estar presente en los medios, es el mundo en el que vivimos, los medios, y el que no está en los medios, ya sea YouTube o radio, internet, pues es una iglesia que va a sufrir muchísimo porque ahora todo es medios y mucha gente está precisamente como nuestros hermanos están por internet, por Zoom, por todos los medios que la gente ahora se reúne y las personas pues están oyendo y eso es muy bueno. Las personas están oyendo prédicas de muchas personas a través de YouTube. La gente está enterada de los mejores predicadores que hay en el mundo, los oyen y eso es fantástico. La gente está creciendo, la gente está participando en la obra que Dios está haciendo. Pero al mismo tiempo estamos invitando a la gente que venga y que en un lugar como este, donde nos podemos ser un grupo de amigos y de personas que estamos en la misma visión, impactar la comunidad. ¿Cómo podemos servir a nuestra comunidad? ¿Cómo podemos ver qué necesidades hay aquí alrededor de nuestra iglesia? Así que gracias por sus apoyos, por su ah, generosidad. Siempre en este servicio les pedimos que pongan a la salida, en esa cajita que hay aquí a mi derecha, a la salida, a la bajada de las escaleras, pongan ahí su apoyo, sus diezmos, sus ofrendas. Muy bien, creo que eso es todo de anuncios y de comentarios, pero sí me impactó el tema de los 8.000 millones de personas que somos. Y es un privilegio vivir, ¿no? Todos los días yo doy gracias por la vida, yo doy gracias por mi esposita que le hicieron una cirugía el viernes y ya hoy está muy bien, muy recuperada, gracias por sus oraciones, ella está muy bien. Así que yo he estado juicioso, si no había estado lavando loza, ahora sí me tocó cocinar, la pobre se tiene que comer lo que yo hago. Pero yo trato de cocinar bien, yo trato de hacer, ¿no? Buscar recetas bien y a veces entro a YouTube y miro cosas, ¿cierto? Y ahora es tan fácil porque uno puede entrar y tiene instrucciones cómo hacer un sancocho, cómo hacer una carne, cómo hacer un pescado, cómo hacer unas verduras. Entonces me he estado volviendo como especialista, aunque a mí me gusta, yo de soltero fui, pues tuve que alimentarme de alguna manera, ¿no? Y salí de mi casa muy joven y duré hasta que me casé muchos años, pero cocinando yo mismo o al menos yo mismo proveyéndome mis cosas y todo más. Éramos tres amigos que comenzamos la iglesia por allá en los años 74, 75. Vivimos tres amigos que fundamos la iglesia, que estábamos en el lugar donde la iglesia se fundó. Estuvimos 7 años en una amistad que nunca olvido porque fue algo, puedo resumir, estábamos en el primer amor. Había mucho respeto entre nosotros, principios elevadísimos. Nunca discutimos. En 7 años, tres hermanos de la iglesia, nunca tuvimos problemas, nunca nos dijimos una grosería. El trato siempre fue respetuoso. Y teníamos labores en la oficina, que era oficina, apartamento. Así comenzó la iglesia.
y algunos se encargaban de unas cosas, yo me encargaba de otras, cada uno tenía sus responsabilidades, así que dentro de esas aprendí a cocinar. Me tocaba o si no. Así que cuando me meto a la cocina recuerdo cosas bonitas del pasado y me gusta meterme a la cocina y echar cosas y revolver cosas y no. Y por eso será, me imagino, no sé por qué, pero dicen que los mejores chefs son hombres. ¿Será por qué? ¿Por qué será? Porque nos gusta revolver cosas que las señoras dicen, no, ay, no hagas eso. Y yo, ¿cómo que no? Hágale, ten. Yo he hecho de todo, ¿no? Y a lo último sale rico y digo, gracias a Dios, gracias a Dios. Muy bien, hoy vamos a hablar de este tema del Él es mi rey. Este domingo concluye, ustedes saben que todos los años hay un ciclo de celebraciones con respecto a la obra de Cristo. Y hoy es el último domingo de todo ese ciclo que habla acerca de la obra del Señor Jesucristo. Desde el próximo domingo vamos a enfocarnos otra vez con la venida, el adviento, la aparición, la encarnación de Cristo. Pero hoy es como la conclusión de ese ciclo que habla del rey, cuando él ya es rey, el rey que viene. Vamos a hablar de eso. Y el título, él es mi rey, porque eso es la verdad, eso es lo que todos deseamos y todos queremos. En toda nación y en todas las naciones se espera que los gobernantes gobiernen bien, ¿o no? ¿Cierto? Que todos anhelamos que nuestros gobernantes sean justos y verdaderos, que hagan las cosas bien. En el Antiguo Testamento se muestra, sin embargo, las escrituras nos dicen que la naturaleza humana es tenaz, es muy difícil, es muy compleja. Y toda la historia de los reyes de Israel y de Judá solo muestran que algunos lo hicieron bien. En general, a pesar de todo, a pesar de que Dios estuvo con ellos, a pesar de que Dios estaba allí con los jueces o con personas que los aconsejaban, con profetas, hubo reyes que fueron la locura, hicieron todo al revés, totalmente. La naturaleza humana tiene algo que es en contra de Dios y gobernaron usando precisamente lo opuesto, la injusticia y la mentira. Fueron opresores, manipuladores, se hicieron inmensamente ricos, esclavizaron. Y ese es como la historia del mundo. La historia del mundo es esa idea de que cuando tú llegas al poder, tú llegas es para abusar del poder, para esclavizar. Y la idea de que hay buenos gobiernos en el mundo es solamente un deseo, porque no es una realidad. En Jeremías 22, el profeta Jeremías hace un recuento de toda la historia, en este caso de Judá, Judá no aprendió la lección, dice la escritura. Judá, la nación del sur, se había dado cuenta que Israel había sido llevado en cautiverio por sus malos reyes, por la maldad que los reyes habían hecho y cometido, por la idolatría, el paganismo, la opresión, la maldad, toda la inmoralidad que había. Dios permitió que los reyes fueran llevados en cautiverio por Asiria. Pero Judá, que debió haber aprendido de su pueblo, de su hermana nación de Israel, no aprendió y también fue en cautiverio, en el cautiverio babilónico. Y Jeremías 22 estaba hablando, amonestando a Judá para que se arrepienta y cambie, y sin embargo Jeremías ya ve el futuro. El futuro es la esclavitud. Los babilonios iban a venir por ellos y se los iban a llevar. Y Jeremías está advirtiendo, está diciendo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder. Jeremías mismo va a ser testigo presencial, vivo de las cosas que van a suceder, como finalmente Babilonia viene y se lleva a Judá cautiva. Ahora, lo que hace en en el capítulo 23 de Jeremías es anunciar a este rey que es nuestro Señor. Él dice ya en Jeremías, en el versículo 5 del capítulo 23 de Jeremías, dice, se acerca la hora, dice Dios, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David.
Ahora, David era la figura como principal, era como el ideal del reino, de esos reinos que la gente dicen, nunca lo voy a olvidar, fue fantástico, porque él tuvo un buen reino. Sin embargo, David sabemos que cometió errores gravísimos, pero si eso era lo mejor, imagínense cómo fue lo peor, fue grave. Sin embargo, David, fue un hombre que se arrepintió, un hombre que cometió errores, pero lo reconoció delante de Dios y quedó como ese rey a seguir, un modelo a seguir, un modelo de rey a seguir. Sin embargo, otra vez Jeremías dice, miren, va a venir en el tiempo, se acerca la hora, dice Dios, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y aquí los comentarios, todos están de acuerdo que se refiere al Señor Jesucristo, que traería ese nuevo pacto. Jeremías precisamente 31 dice, vienen tiempos en que cambiaré el corazón de esta nación para que hagan lo que es correcto. Así que el rey venidero que él anuncia es el Señor Jesucristo, rey justo y verdadero. No hay otro reinado, no hay otro ser, no hay otro reino que haya sido realmente justo y verdadero. El Señor Jesucristo ama a su pueblo. Él sí, de verdad, quiere el bien para el pueblo. A mí me sorprende muchas veces los discursos de algunos gobernantes que hablan tanto del pueblo, ¿no? Y hablan tanto del pueblo y de los pobres, pero son excusas para hacerse inmensamente ricos ellos, para no bajarse del poder, para tener el control de todas las cosas, para oprimir. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él ama verdaderamente al pueblo y quiere su bien. Los reyes y los gobernantes del mundo se aman a sí mismos. No hay, no hay duda de eso. Suben y una vez que tienen todo el poder, ya no se quieren bajar. Hay demasiado dinero, demasiadas influencias, demasiados beneficios que no quieren perder y hacen todo lo que sea. Si es necesario asesinar, matar, ponen sistemas de policías para protegerse y no bajarse del poder. Ese es el mundo. Pero el Señor Jesucristo vino porque Él realmente ama a su gente, a su pueblo. En Marcos 10 nos muestra cómo el Señor Jesucristo está caminando hacia la cruz, hacia Jerusalén. Pero antes de ese evento de la cruz, suceden algunas cosas acerca de su reinado, del anuncio de su reinado. El Señor Jesucristo sabía lo que son los reinos del mundo, lo que son, lo que hay en el corazón de los reyes del mundo. Y aquí en Marcos capítulo 10, en todo el contexto que lo vamos a ver un poquito más adelante, está hablando acerca y a raíz de que dos discípulos de él, Jacobo y Juan, le habían pedido a él, Señor, queremos que en tu reino tú nos coloques al lado derecho y al lado izquierdo. Y lo que muestra allí es la misma actitud del mundo que está pegada en el ser humano. Estas personas creían que el Señor Jesucristo iba a ser como un líder político y que había que tener la influencia, que había que tener la palanca, que había que ganar puestos por influencias. Y entonces se le habían acercado al Señor Jesucristo y le habían dicho, mire, aquí entre nosotros, no, a mí me gustaría estar a la derecha y a la izquierda, lo cual muestra cómo es el ser humano. Todos los gobernantes gobiernan con sus amigos. Los gobernantes gobiernan con sus secuaces, con la gente que ellos quieren que les apoyen en su poder y con toda mala intención y con cosas que uno ni se imagina que hay detrás del poder. Y el Señor Jesucristo llamó a los discípulos en ese contexto y les dijo, porque él sabía, el Señor Jesucristo sabía cómo es el ser humano, y los llamó y les dijo a sus discípulos, como ustedes saben, Marcos 10:42, Marcos 10:42, como ustedes saben
Los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. El Señor Jesucristo no es ignorante. El Señor Jesucristo sabe cómo es el sistema del mundo. A veces uno dice, pero Señor, si tú sabes eso, ¿por qué permites? Y es porque el ser humano ha escogido ese sistema. Desde Adán y Eva escogieron el mundo, escogimos el mundo como seres humanos y Dios dijo, listo, eso es lo que ustedes quieren, pues vayan y vivan esa locura. Y Él ha estado permitiendo que nosotros nos gobernemos como nosotros queremos, a nuestra manera, sin Dios muchas veces. Y tener en cuenta a Dios no está dentro de los planes de los opresores. Jesucristo lo sabía. Él sabía cómo gobierna el mundo. ¿Cómo gobierna el mundo? Los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Así que si hay algún gobierno en este mundo que no haga eso, sería absolutamente raro. Hay algunas personas que todavía tienen esperanza en que en el mundo haya justicia, haya paz, bendición, equidad, pero parece que eso es extraño, eso no es lo normal. Lo normal es que los gobernantes del mundo usen el poder para su propio beneficio, para promover su familia, sus imperios, sus reinos, su manera de hacer las cosas. Así que cuando ellos piden esta influencia, Jacobo y Juan, el Señor Jesucristo les dice, no es eso lo que yo quiero para mi reino. Este rey que viene, el Señor Jesucristo, es un ser que funciona distinto y les va a explicar cómo es que funciona Él. Y saben que es tan complicado, es tan difícil lo que Él nos propone, porque es totalmente lo opuesto a lo que hay en el corazón del ser humano. Él dice así, Marcos 10:43. El que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser el que sirve, el servidor. Aquí estoy usando varias versiones, a veces uso Reina Valera del 60, a veces Nueva Versión Internacional, por eso a veces de pronto no coincida con su versión. Pero aquí dice en el versículo 43, si nosotros queremos ser realmente grandes, si nosotros queremos ser verdaderamente importantes, si nosotros queremos ser líderes del mundo, en el reino de Dios es otra mentalidad, es una mentalidad del servicio, es una mentalidad de realmente amar a otras personas. Y yo les cuento que eso es tan difícil que incluso en la iglesia, en nuestros días, es algo que no se practica porque se nos mete esta mentalidad que incluso Jacobo y Juan tuvieron. Jacobo y Juan habían estado con el Señor Jesús, pero aún así no entendían de qué se trataba el reino de Cristo. No entendían. Y a veces pensamos de la misma manera que Jacobo y Juan. Creemos que esto es de influencias, de poder, de riqueza, de yo hacer, de mi poder, de mi don, de mi capacidad, de yo atraer gente. Y el Señor Jesús dice, no, aunque estés en la iglesia, si tú piensas así, ese no es el modelo que Cristo viene a traer. Él viene a traer un modelo en el que el grande es el que sirve y él va a ser el ejemplo. Cristo es un rey siervo. Él es el modelo. Dice, el que quiera ser primero, el que quiera ser el primero, debe ser el esclavo o el siervo de todos, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el reinado de Cristo. Ese es el reino que Él quiere instaurar, al que Él nos invita. Y es tan difícil romper con nuestros hábitos, con nuestra naturaleza humana. Estamos siempre luchando por preservarnos a nosotros. Nos da siempre miedo, angustia al futuro. Queremos acumular, queremos tener poder. Nos da celos de que otra persona quiera quitarnos algo que de pronto nos desbanque, de pronto nos saque. No estamos para servir.
No estamos realmente para servir. El miedo, la naturaleza humana, el temor nos hace aferrarnos del poder. La gente quiere el poder porque sabe que allí hay una cantidad de beneficios, pero también para protegerse de sus enemigos, los que también quieren el poder. Y es una lucha continua, todo el mundo luchando por el poder. En El Salvador, perdónenme el ejemplo, que hemos oído que algo bueno parece está pasando. De todas maneras, hay gente que no están de acuerdo con él y dicen, no, es opresivo, ese sistema no está bien, ¿cómo va a mandar a todos esos ladrones a la cárcel? ¿Cómo se le ocurre disciplinar a todas estas maras y ponerlos en estas circunstancias que les está dando poca comida? Y hay gente que son enemigos, siempre habrá enemigos. Por todas partes, siempre habrá enemigos. Y el Señor Jesucristo, aún con este discurso y con este deseo de servir, encontró enemigos, fuertes, fuertes enemigos. Pero Cristo vino realmente a servir, y la motivación que Él espera que nosotros tengamos para servir en su reino es esa que Él tuvo, dar su vida completamente por los demás. Difícil. Escasamente un esposo da su vida por su esposa. Escasamente un padre da su vida por sus hijos. ¿Qué va a dar su vida por gente que ni siquiera conoce? ¿Qué le importa? La gente no le importa. La gente no le importa realmente los pobres. La gente no le importa eso. La gente le importa estar bien, que esté bien, rodeado, protegido, con recursos, con bendiciones. ¿Cierto? Lo hemos visto, leemos. Ya nadie se puede escapar del escrutinio de la gente porque está TikTok, está Twitter, está en crisis, pero bueno, está YouTube, está muchas maneras de informarnos, y sabemos que mucha gente que habla de hacerle bien a su pueblo, en realidad son tiranos y son personas que se están beneficiando grandemente del poder que tienen y se rodean de otras personas que quieren poder también. El Señor Jesucristo tiene otra manera de hacer las cosas, es a través del servicio. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está enseñándole a Jacobo, a Juan, a sus discípulos, y están caminando hacia la cruz. Están caminando hacia el lugar donde el Señor Jesucristo va a mostrar él mismo cuál es el poder del sacrificio, cuál es el poder verdadero, cómo es que reina, cuál es la actitud que hay en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo es que ellos funcionan en su reino. Es otra manera, no es la manera del ser humano. Dios no está allí en el poder para oprimir a nadie. Dios no está allí para causar daño a su creación. Dios es amor, Dios es bendición, Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído desde el comienzo. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Dios no tiene planes raros, malévolos, perversos, de opresión. Dios no está luchando por el poder. Él es el poder, Él es el Señor, pero Él es santo, siempre santo. Por eso dice en las Escrituras 3 veces seguido, santo, santo, santo. Y esa es la manera como Dios quiere que nosotros reinemos con Él, que tengamos esta mentalidad. Él quiere llevar a su reino seres que realmente sirvan, que bendigan a otros. Yo no sé cómo será ese reino de Dios eterno, pero por lo que veo acá, va a ser un reino de bendición universal. Más allá, nuestra tierra es tan pequeña y lo que Dios tiene en mente es tan inmenso, va a llenarlo todo, absolutamente todo, cielo, tierra, el mundo espiritual, todo lo que existe estará bajo el reino de Cristo. Y todos los que estemos con Él tendremos la mentalidad de Él. Es un reino distinto, desconocido, es un reino de siervos, de personas que dan, que tienen la actitud que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con eso estamos luchando en este mundo. El mundo tiene la actitud del maligno, la actitud del egoísmo, del asesinato, de toda maldad. Incluso los imperios más fantásticos, los que el ser humano admira. Dicen las Escrituras que el ser humano
admira a Babilonia. No sé cómo va a pasar eso, pero sucede. La gente se admira, grandes rascacielos, ciudades fantásticas, cosas maravillosas que el hombre hace y dice la gente, wow, esto es fabuloso. Los que han tenido la oportunidad de viajar por distintos lugares, países donde se ven cosas fantásticas, uno dice, wow, esto es maravilloso. Pero de Babilonia dice que en el medio, por allá oculto, estaba la sangre de los santos. En realidad son imperios malos, son perversos. Y cuando venga Cristo va a acabar con todos esos imperios que tienen la apariencia de funcionar bien, que son imperios como el babilónico que nos habla Apocalipsis, que era una gran ciudad fantástica, todo el mundo comerciaba con ese sistema. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? Claro que sí. Y que todo el mundo decía, wow, la gran Babilonia, qué machera, qué fantástico. Y les va a doler cuando viene Cristo y cambia ese sistema, porque en el centro, allá, el fundamento de ese sistema es la injusticia, la mentira, toda obra perversa, la persecución de los creyentes. Es un reino anticristo que no cree en Cristo, no cree en el servicio, no cree en el dar. Así que Dios está levantando un imperio distinto, un imperio eterno, universal, quiere decir, lo abarca absolutamente todo, nos está invitando, pero nos dice que necesitamos tener una nueva mentalidad. Qué difícil es tener esa nueva mentalidad, la mentalidad del servicio. Qué difícil es, qué fácil es hablar de servir, qué difícil es servir. ¿O no? Es tan complicado servir. Y yo oigo de muchas personas, no, si quiere, yo con mucho gusto, yo voy y le ayudo, yo voy y estoy allá y no sé qué, pero nunca llegan. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre dice qué quiere hacer y qué va a servir, pero es puro cuento, porque no somos siervos. Todos queremos es acumular, tener, hacer nuestros grandes lugares donde vivir, disfrutar lo nuestro, tener más y más y más. Eso está en el corazón del ser humano, yo incluido. Yo el primero, como decía Pablo, el pecador, el primero, porque todo se nos pega los caminos del mundo. Pero Cristo dice, no, ese no es el sistema que yo quiero. Si tú quieres, mírame. Y el Señor Jesucristo iba caminando entonces hacia la cruz, hacia Jerusalén. Colosense nos dice que ese reino que Cristo trajo es un reino y la victoria que Él trajo es una victoria tan inmensa que conquistó absolutamente todo a nuestro favor. Él es un rey que sí quiere nuestra bendición y derrotó toda institución, va a derrotar y ya lo hizo todo sistema, todo el mundo espiritual que nos tenía esclavizados. El sistema del mundo esclaviza. Satanás nos tenía esclavizados, pero Colosenses dice que el Señor Jesucristo rompió con todas esas fuerzas y que ahora nosotros somos libres para tener la mentalidad de Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice así, que Dios, versículo 13, Colosenses 2, Dios nos dio vida. Aquí dice, nos dio vida es porque está diciendo que todos los reinos del mundo, los sistemas del mundo, el mundo espiritual, nos tenía esclavizados a la muerte y no nos dábamos cuenta. Estábamos esclavos de la muerte, rindiendo tributo al imperio de la muerte. Había un imperio, el imperio de la muerte. ¿Alguien vio Guerra de Galaxias? Guerra de Galaxias es tan viejita que solamente algunos mayores de 50 se acuerdan, pero se la recomiendo. A veces salen por ahí remakes, o sea, como actualizaciones. Fue una serie de varias películas muy, muy interesante. Siempre me gustó Guerra de Galaxias porque presenta esta lucha del bien y el mal, guerra de galaxias y de poderes de estos imperios oscuro y padre que se mueve como una serpiente detrás de una careta que se tiene que poner y cada vez que respira, respira como una serpiente, ¿no? Y habla así, bueno,
para mí siempre fue claro de cómo es esta lucha entre el bien y el mal. El Señor Jesucristo dice que vino a vencer ese mundo que nos tenía esclavos. Éramos esclavos de ese sistema y Dios nos dio vida en unión con Cristo, nos libertó de esa opresión, de esa esclavitud del gobierno de la muerte, al perdonarnos todos los pecados y al anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Teníamos una deuda impagable, impagable, como cuando debes tanto que no hay cómo salir de la esclavitud. Toda la vida pagando, pague y pague y pague. Por eso en estos días nos están advirtiendo, ¿no? Si tiene tarjetas de crédito, guárdela, porque el crédito está tan costoso que le pueden prestar 10 millones y le cobran 100, porque la cosa está así de grave, está gravísimo pedir créditos y lo vuelven a uno esclavo. Pague todos los meses, pague. Y uno dice, ¿pero qué estoy pagando? Estaba oyendo yo noticias de personas que compraron en estos días, por ejemplo, vivienda, pidieron un préstamo, han estado pagando varios años, 4 o 5 años, y se dan cuenta que la deuda que tienen es mayor que lo que les costó inicialmente la casa. Yo tengo una amiga que le pasó eso, muy querida. Ella hace varios años compró su apartamento y no lo pudo pagar. Llegó un momento en que fue imposible porque ella se quedó sin empleo, le quitaron el apartamento, perdió todo su dinero, todo lo que había dado lo perdió, porque ese es el mundo, nos esclaviza, nos esclaviza. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice que Él nos sacó de toda deuda, nos hizo libres, nos sacó de la esclavitud, de la muerte y de todo lo que significa la opresión de el que tenía el poder de la muerte. Era una deuda impagable. Solo se pagaba con la muerte, solo con la muerte. Imagínense, solo con la muerte. Y dice, y él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz y desarmó a los poderes y a las potestades, los desarmó, es decir, les quitó toda arma en contra nuestra, toda opresión, todo derecho a oprimirnos, los quitó. Así que como que dio golpe de estado, digámoslo así, si es que lo podemos entender. Cristo hizo a un lado a todos esos seres y a esa mentalidad y a ese mundo espiritual que nos tenía en muerte y nos sacó de esa condición de muerte y nos dio libertad y nos dio vida y pagó toda deuda para que nosotros pudiéramos estar libres y no siguiéramos siendo esclavos. Desarmó a los poderes y a las potestades. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y aquí está haciendo referencia ese desfile triunfal. Parece que es una idea que Pablo toma de cómo cuando llegaban los generales romanos de haber conquistado algún territorio más para el imperio romano, ellos traían a algunos de los líderes de las naciones que habían conquistado y entraban a Roma haciendo un desfile. Una nación más ha sido conquistada y aquí están los gobernantes, ahí vienen con sus cadenitas, ¿no? Todo el mundo ahí oprimido y ellos entraban, los generales romanos entraban dando todo esa pompa y todo ese orgullo de haber conquistado. Él, Pablo, toma esa idea y dice, el verdadero rey ha conquistado la muerte, ha conquistado todos esos seres, todos esos poderes. Satanás, el diablo, que tenía el poder de la muerte, él ha sido vencido y ha sido expuesto como un ser vencido. Y ahí viene y dice como todo ese mundo espiritual, ahí, ¿no? Cristo los ha vencido y nos ha dado a nosotros libertad. Ese es mi rey. Ese es nuestro rey. Nuestro rey no es como un gobernante del mundo que promete y promete y promete, como dice una canción viejísima, ¿no? Ah, te voy a hacer una casa en el aire y entonces prometen cosas y puentes donde no hay ríos. Hay otra canción, ¿no? Que dice, que prometen puentes donde no hay ríos. No, Cristo es verdadero, sus promesas son ciertas, son verdaderos. Él no es un político de este mundo. Cristo nos ha dado entonces libertad verdadera, nos ha dado vida eterna y en él hay
gozo, nos da esa libertad para que ahora podamos vivir ya no en opresión, la angustia de la opresión, ¿no? De la maldad, del miedo, del temor. Ahora Cristo nos ha dado gozo, realización, propósitos, destino, planes, proyectos eternos, porque sus promesas son ciertas, son verdaderas. Nos da esperanza, alegría, un futuro eterno. Nos da paz, nos da calma, nos da seguridad, nos da, no sé ustedes cómo se imaginan cómo sería su vida si pudieran darse el lujo de, no sé, un ejemplo que venga a mi mente. ¿Cómo se imaginan pasarla bueno? ¿Cómo? ¿No? Pues eso sería muy pequeño en relación con el gozo, la paz, la realización, lo que es el reino de Cristo, lo que Él va a traer, lo que Él trae para nosotros, un reino de gozo. Él venció por nosotros, Él nos ama verdaderamente, Él es un verdadero rey, nuestro rey. Ahora, en Juan 19, dice que Juan 19, Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera. Aquí es ya Jesús ha llegado a Jerusalén. Marcos nos está diciendo que iba en camino hacia Jerusalén, pero aquí en Juan 19 dice que él ya iba llevando esa cruz y que fue llevado al lugar llamado la calavera. La calavera. ¿Por qué creen ustedes que esta coincidencia, lugar de la calavera, el lugar de la muerte, el lugar del miedo, de la angustia? Porque el Señor Jesucristo se identifica con nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra esclavitud, y Él da su vida para libertarnos a nosotros que estábamos en esa condición. Y allí lo crucificaron y con Él crucificaron a dos personas. Siempre he estado pensando yo, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué dos personas, uno al lado, el otro al otro lado? ¿No les parece interesante? Jacobo y Juan dicen, Señor, yo quiero que nosotros estemos uno a la derecha, el otro a la izquierda, y aquí hay dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. No sé cuál es cuál, pero el asunto es que dice lo siguiente, que habían dos también allí crucificados, cada uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. ¿Han pensado qué significa todo eso? Pilato escribió un letrero que decía, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y lo mandó poner sobre la cruz. Y muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. ¿Por qué estaría escrito ese letrero en esos idiomas? ¿Por qué? Bueno, es fácil concluir que eran los idiomas conocidos en ese tiempo, eran los que todo el mundo hablaba, y hablaba también de que ese reino de Cristo no era solamente sobre los judíos, era sobre todo el mundo, sobre todas las personas, sobre los hebreos, todo el mundo romano, todo el mundo griego, el imperio romano, el imperio griego. Jesucristo es un rey sobre todas las naciones. Pero el asunto es que en este diálogo que hay en estos dos ladrones, uno estaba diciéndole a Jesús, oiga, ¿y usted qué? Si usted es de verdad lo que usted dice, pues bájese y líbrenos a nosotros también. Bájese de ahí si usted tiene el poder. Se estaba como, era la mente del mundo, veía las cosas a través del mundo. Pero el otro ladrón le dijo, óyeme, ¿qué te pasa? Ten cuidado con lo que dices. Al menos nosotros sabemos que somos ladrones, pero de este hombre, no digas nada, ten cuidado. Y dijo algo ese hombre, dijo algo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre le dijo al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo que algunos comentarios dicen es que estos dos hombres
representan a la humanidad, los que creen y los que no creen. Los que viendo a Jesús estando al lado de la cruz, niegan y no comprenden y no se dan cuenta quién es Cristo. Y hablan de manera absolutamente irrespetuosa, no se dan cuenta quién es Jesús, no se dan cuenta de las cosas, todavía son esclavos, todavía están bajo la esclavitud de la muerte, del maligno, no tienen ojos para ver. Ven a Jesús, pero no lo ven como rey, no lo ven como Señor, lo ven distinto. Está ahí, Jesús está ahí, lo puede incluso de pronto hasta tocar, pero no lo ven como Él es mi rey, mi Señor, mi Salvador. No lo ven así. Pero hay otras personas que dicen, Señor, no te conozco perfectamente, claramente, pero yo sé que tú eres alguien muy especial. No alcanzo a comprender quién eres tú, pero yo he oído de un reino que tú predicas y de que tú eres un rey y que ahí dice Jesús, rey, yo creo, Señor, cuando venga tu reino, no te olvides de mí. Son personas que creen. Son personas que tal vez como nosotros no comprendemos plenamente quién es Cristo Jesús, pero sabemos que Él es rey, que es rey sobre todos los reinos del mundo, que Él va a venir y que todos los reyes se tendrán que inclinar delante de Él, porque Él es el único, el verdadero Rey de reyes, Señor de señores, y todos tendrán que rendir sus reinos a Él. Nosotros no comprendemos la inmensidad de quién es Cristo, pero nosotros tal vez, igual que este hombre, decimos, Señor, tú eres mi rey. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, porque ninguno de nosotros puede decir que nunca ha pecado. Ninguno de nosotros puede decir, yo nunca, jamás he dicho nada mal de nadie, he sido una persona perfecta, no he matado a nadie, no, pero necesitamos un Salvador, porque nosotros no podemos entrar a ese reino por nosotros mismos. No es posible que nosotros entremos, por muy buenos que seamos, aunque no hayamos matado a nadie, aunque nunca hayamos robado, aunque nunca hayamos mentido, aunque hayamos sido fieles en todo. No es posible entrar a ese reino, porque ese reino es por invitación. Es por invitación y es por gracia y es por misericordia. Y Él es el que nos da la vida eterna para entrar a ese reino. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el rey. ¿Y saben que los reyes de la tierra tienen poder o no? Cristo tiene poder. Él es el que permite la entrada, Él es el que permite. ¿Y saben cuál es la entrada? Creer. Este hombre simplemente dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesucristo le respondió de una manera muy linda, ¿no? Que es controversial ese versículo porque algunos, pero no vamos a entrar hoy en ese tema. Lo que yo entiendo, después de todo, es como en una conclusión. Jesucristo le dijo, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras son muy lindas porque afirman que el Señor Jesucristo trajo un nuevo pacto. Es un pacto que no se basa en nuestras obras, en lo bueno que somos, en nuestros logros, en el éxito en este mundo, en las cosas que podemos tener, en nuestro dinero, en nuestra bondad, en nuestra capacidad. No se basa en eso. Se basa solamente en decir, Señor, tú eres mi rey. Tú eres mi rey y acepto tu reino. Tú eres mi salvador. Tú eres mi Señor. Así que estos dos hombres representan a los que creen y a los que no creen, pero representan algo más. ¿Saben qué representan? Que muchas personas han oído de Cristo. Muchos, todos oirán de Cristo. Todos oirán de Cristo, pero no todos creerán. No todos lo aceptarán. Todos lo verán, pero no todos creerán. Increíble. Y mucha gente se va a burlar de ese rey. Muchos se van a burlar. Ahora, en el mismo camino, cuando veníamos en Marcos 10, cuando Cristo está caminando hacia Jerusalén, una de las cosas que sucede es que sale, ya entrando Jesús en el camino hacia Jerusalén, muy poco antes de entrar en esa proclamación gloriosa de Jerusalén, cuando todo el mundo sale a proclamarlo. Antes de eso,
un poco antes de eso, sucede este relato de Marcos 10, versículo 46, el relato de Bartimeo el ciego. ¿Se acuerdan? Bartimeo el ciego. Y ese relato viene exactamente después del relato de Juan y Santiago, los que querían estar al lado y lado. Este hombre era ciego. Y lo que nos dice las escrituras, lo vamos a leer, es que él, de alguna manera, estaba acostumbrado a su estilo de vida ya. A veces nos acostumbramos a vivir de cierta manera. Él estaba acostumbrado a vivir de cierta forma. En el versículo 46 de Marcos 10 dice así, llegaron a Jericó. Así que Cristo ha estado caminando, ya llegaron a Jericó, están cerca de Jerusalén. Y dice, y cuando Jesús salía de la ciudad, así que después de que visitó Jericó, el Señor Jesucristo ya salía hacia Jerusalén y estaba siendo seguido de sus discípulos y de mucha gente. ¿Cuántos? Mucha gente, había mucha gente que lo estaba siguiendo. Y lo estaban siguiendo por muchas razones, especialmente por la resurrección de Lázaro. Decía, wow, este hombre, ¿quién es? Y había un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, y estaba sentado junto al camino. Cuando nos dice eso, es que nos muestra que era como su hábito de pedir limosna ahí en ese lugar. Siempre estaba ahí, siempre tenía ya sus clientes, ¿no? Como mucha gente que pide limosna, que tiene un área que no se la deja quitar de nadie. Ahí en la 63 con Caracas hay un señor, yo lo conozco hace muchos años, no cambia su estilo. Yo vivía ahí sobre la Caracas, yo a veces lo veía cuando llegaba bien, muy bien, se cambiaba, se ponía la pinta de pedir dinero y tenía un palito y él, yo no sé, no lo juzgo, pero en todo caso él como que volteaba una patica, ¿no? Y volteaba una patica. Y en toda la esquina de la 63 con Caracas, ahí está, dice, muy buenos días, dame una platica, un dinerito, una monedita. Ya hasta me acuerdo de cómo es, cómo habla y todo. Es su hábito, es su lugar. Cuando él está ahí, no hay nadie más pidiendo dinero. Él es el único. Entonces yo me imagino a Bartimeo, estaba ahí en su lugarcito, tenía su gente, tenía su clientela, siempre gente que venía. Ese era Bartimeo, estaba junto al camino. Pero este hombre era distinto. Dice que al oír que era Jesús de Nazaret. Así que él ya tenía una idea, había oído hablar de Jesucristo, sin duda, había oído hablar de los milagros, seguramente me imagino, oyó hablar de Lázaro y de otras cosas que Cristo había hecho, por lo que va a decir, está informado. No es una persona que no conozca, es una persona informada porque dice lo siguiente, al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar, a gritar. Ahora, ¿cuánta gente venía con Jesús? Mucha gente. Así que debió haber gritado harto, porque mucha gente es mucha gente. ¿Cuánto será mucha gente? Yo no sé, pero mucha gente debe ser, yo me imagino, más de 100, 200 personas y todos haciendo bulla, no había parlantes en ese tiempo, ¿cierto? No había celular como para que era, Señor Jesús, buenos días, no. Nada, era a puro grito. Debió haber gritado de una manera tan fuerte, comenzó a gritar durísimo y miren lo que dijo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahora, los comentaristas, cuando él dice aquí, hijo de David, habla del cumplimiento de las promesas de Jeremías. ¿Se acuerdan de Jeremías? Jeremías dijo, va a venir el tiempo cuando un descendiente de David será un rey justo. Va a venir ese ser, va a venir ese Salvador. Esa profecía es la que parece ser que este hombre de alguna manera recordó y dijo, este es el hijo de David, este es el prometido, yo creo que él es Jesús de Nazaret. Y dijo, hijo de David, está tomando palabras proféticas, está diciendo, Señor, tú eres el prometido, yo creo en ti, tú eres el Salvador, tú has hecho milagros, yo he oído de cosas que tú has hecho. Tú eres un hombre que ha sanado personas.
Señor, haz algo conmigo, ten compasión de mí, Señor, mi Rey, mi sanador. Y muchas personas de los que estaban ahí con Jesús, adivina qué comenzaron a hacer, versículo 48, dice, lo reprendían para que se callara. Y aquí está entonces esos dos temas que acabamos de ver, el ladrón que confiesa, el ladrón que niega. Aquí hay personas que van con Jesús que no conocen la majestad, el poder, la sanidad, quién es Jesús. Y le dicen a este hombre, cállese. ¿Saben qué? Muchas veces los creyentes tenemos que lidiar con personas que no creen. Han oído con Cristo, han oído de Cristo, han oído cosas, pero dicen, no, usted, no, ¿qué va a decir? Tanto tema con Jesús y todo eso, más bien cállese y no moleste. Y a veces nos dejamos callar, porque hay mucha gente que en nuestra vida nos quiere callar y nosotros a veces cedemos a eso, cedemos a callar y no proclamamos y no decimos y no hablamos y no glorificamos a quien hemos creído. Y a veces cedemos, a veces nos hacemos a un lado, nos da pena, nos decimos qué pena haber molestado a alguien, haber creado como esta angustia en ciertas personas. Mire cómo se puso de bravo porque se ofenden con mi fe. Yo más bien me hago a un lado. Cierto que hay esa actitud en el mundo porque el mundo es fuerte, el mundo nos quiere callar. El mundo no quiere que nosotros digamos, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El mundo le ofende el mensaje de que Cristo es el Rey, de que Él es el Señor. Pero miren lo que hizo este hombre. Miren lo que dice. Dice que cuando todos lo reprendían para que se callara, Él gritaba más. ¿De dónde sacó esa fuerza? ¿De dónde este hombre sacó esta convicción? ¿De dónde sacó esta capacidad para no dejarse atropellar de los que lo querían callar? No sé, yo pienso que Dios estaba de alguna manera, si no hay duda, estaba obrando en esta persona. Él tuvo esta convicción, estuvo esta seguridad, no se cayó, porque él dijo, Él es mi rey, Él es mi Señor, Él es el que trae sanidad para mi vida, Él es el que me puede dar libertad de esta condición en la que yo estoy. Él es el que me puede cambiar y transformar. Yo sé que Él es, y comenzó a gritar más duro. Y gritaba tan duro que todo el mundo, me imagino, estaba diciendo, ay, este loco ciego, calles. Pero él gritaba. ¿Y saben qué hizo? Su grito. ¿Saben qué logró los gritos de él? En el versículo 49 dice que el Señor Jesús se detuvo. Increíble. Jesús va hacia la cruz, Jesús va hacia Jerusalén, tiene una misión, está caminando hacia allá, ha pasado Jericó, ha salido de Jericó, está caminando con paso firme hacia ese lugar de la cruz y alguien comienza a clamar, Señor, rey o hijo de David, ¿no? Que es la profecía, las palabras de Jeremías, un rey justo de la descendencia de David. Y este hombre dice, tú eres ese rey, tú eres mi Señor, tú eres, ven, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesucristo dice, se detuvo. ¿No les parece muy interesante el llamado, el grito, la súplica, el clamor de este hombre detuvo a Jesús? Yo digo, no sé, esto es tan inmenso, yo no pretendo entrar a los detalles, pero el asunto es que dice la Escritura que Cristo se detuvo. Y, y para mí esto es cuán duro estoy yo clamando, cuán duro, cuán fuerte, cuán intencional soy yo en mi vida. Y a veces me encuentro con que yo soy de las personas que me detienen los demás. Les confieso, ¿no? A veces digo, no, me da pena, es que hacer el oso, lo que sea. Y a veces nos perdemos de muchas bendiciones y de muchas cosas que Dios quisiera hacer con nosotros
porque no clamamos suficiente o no somos persistentes o no sé, nos falta. Yo soy el primero en reconocer que a veces necesito gritar más. Necesito decir, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres el rey del universo. Y que el Señor, de alguna manera increíble, misteriosa, increíble, se detenga a mi favor. ¿Saben que él se detuvo a favor de este hombre? No era nadie importante. Era una persona ciega que estaba por ahí al lado del camino pidiendo dinero. Y Cristo se detuvo por el clamor de ese hombre. ¿Será que se detiene si nosotros clamamos? No sé, ustedes verán qué hacen. Pero para mí pienso que Él está más que dispuesto como rey. Y aquí vamos a encontrar cuando Cristo le responde, cómo Cristo responde como un rey. Cristo se comporta y habla como el rey que es. Dice que Cristo se detuvo y dijo, llámenlo, llámenlo. Y llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, te está llamando. Ánimo. Lo primero que le dice, no sé quiénes fueron por él, pero hubo personas que fueron y tal vez esas personas sabían lo que estábamos hablando. Sabían de que el hombre podía haberse callado porque todo el mundo le decía, cállese, cállese, cállese. Y estas personas le dijeron, viste, tranquilo, ánimo, no te dejes callar. Está muy bien lo que has hecho. Ánimo, ánimo, no te dejes deprimir, no te dejes, porque a veces nuestro cristianismo es confrontado por personas que no nos dicen esto de ánimo, sino nos quieren callar. Pero hay otros que nos animan. Tan importante, ¿no? Que nosotros nos animemos mutuamente. Ánimo, sigue adelante. No te dejes callar. No te dejes decir que no es posible. No te dejes meter en tu mente que no molestes al Señor. No, ánimo, adelante, sigue clamando, sigue creyendo, sigue esperando. El Señor se puede detener a tu favor. Así que le dijeron, ánimo, levántate, te está llamando. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo que pasó con este hombre? Dice que este hombre se puso de pie de un salto. Eso es lo que dice como el versículo, ¿no? Uno lo puede leer en el versículo 50. E hizo algo importante. Es arrojó su capa. Y ustedes pueden ver, lo estuve mirando porque hay gente que entra en todos estos detalles, hay gente que se pone a mirar qué significa cada cosa. Y parece ser que esta capa era como, ustedes saben que todo mendigo tiene algo con lo que se cubre o se guarda o se protege o se cuida o que sea, la capa era como la protección de todo lo que él era, su estilo de vida, su manera de vivir. Su capa era como el vestido que yo veía a este hombre que les digo que pide dinero, hace rato no lo veo, ahí en la 63 con Caracas. Era su disfraz, era su manera de llegar a ese lugar, todos lo conocían, siempre está con ese mismo vestido, ese mismo atuendo. Quién sabe, a lo mejor olía feo. Hay personas que se acostumbran a oler feo, a estar mal vestidos. Yo no sé, tienen una manera de hacer las cosas y esa mentalidad está ahí y como que tiene que ser así. Ellos se ofenden si alguien les dice que huelen mal. Y este hombre dice la escritura que saltó de alegría, de gozo y tiró la capa. Y la capa significaba todo su estilo de vida, su estilo de dependencia. Él estaba acostumbrado a vivir como era, esclavo, esclavo de sus pensamientos, de su manera de vivir, y que botó la capa, arrojó la capa, dio un salto y llegó. Aquí lo hacen a uno como imaginar, el relato es fantástico, como que de un salto llegó al lado de Jesús, como que pegó un salto de por lo menos 20 metros y llegó al lado de Jesús. Quiere decir que corrió. Yo me imagino que ese hombre saltó, botó todo lo que tenía, dejó atrás su estilo de vida, dejó atrás todo lo que él era, su mentalidad
de pordiosero, su mentalidad, y dijo, mi rey vive, mi rey, el Señor me ha llamado. El Señor me ha llamado. Y aquí hay conversión, aquí hay tanto, tanto que uno puede aprender. Este hombre dejó de ser lo que era. Dejó de vivir como vivía. Dejó la esclavitud en la que estaba, en los caminos en los que se movía quién sabe cuántos años. A veces nos acostumbramos a vivir de cierta forma. Y Cristo viene y cambia a este hombre, arroja su capa, va donde Jesús y el Señor Jesús le pregunta como un rey a un súbdito. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Es el rey, es el rey, es el rey que está hablando. ¿Qué quieres que haga por ti? Es un rey que tiene todo el poder en sus manos. Él tiene toda la autoridad, toda la capacidad, el señorío, la fortaleza, la sanidad, todo, todo está en el rey. ¿Qué quieres? Él no dice otra cosa, él no duda, es Cristo, es el Señor, es mi rey. Y él dice, ¿qué quieres que haga por ti? Con toda la autoridad de un rey. Y el ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. Y en aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús. ¿No les parece hermoso? Muy lindo ese relato. Recuperó su vista, pudo ver y su vida cambió totalmente. Fue un seguidor de Cristo, un ser distinto, ya no cubierto con esa capa sucia, tal vez maloliente, uno no sabe, a veces uno pasa y esas personas huelen mal, a orines, huelen terrible, ¿no? Y siempre están detrás cubriéndose con cosas para lograr sus propósitos. Ahora es otra persona, es un seguidor del Rey. Y él confirmó que Cristo es el Mesías, el Rey. Pero ¿sabe qué? Esta escritura deja claro que había multitud de personas que estaban con Jesús que no hicieron lo mismo. Otras personas, los que le dijeron a ese ciego, cállese, cállese. Esas personas estaban más cerca de Jesús materialmente, pero no espiritualmente. No reconocieron el poder, la majestad, el reino divino de Cristo. Así hoy nosotros, y mi invitación es que nosotros reconozcamos al Rey, que lo veamos en toda su majestad. Yo sé que todos necesitamos crecer más en nuestra capacidad de ver quién es Jesús, el Rey. No hay ninguno como Él, no hay ningún ser humano, no hay ningún gobernante, por más majestuoso. A veces los gobernantes del mundo se quieren mostrar como seres divinos. ¿Se acuerdan del faraón? Se mostraba como Dios. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Se hizo una estatua inmensa, se quieren mostrar como dioses, pero todo eso es mentira, es engaño, son mentirosos, son engañadores. Cristo es el único Rey, el único Señor. Él es mi Señor, Él es quien me transforma, Él es quien me sana, Él es mi seguridad, Él es mi nueva vestidura, mi traje blanco, mi apariencia distinta. Él me transforma totalmente. Él es mi rey, a quien ahora sirvo, a quien ahora proclamo, a quien me inclino, le sirvo, le canto, le adoro. Él es mi rey. Señor Jesús, tú eres nuestro rey y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a proclamarte, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a decir y a confesar tu nombre, aunque hayan voces que nos dicen, no lo proclames, no digas nada, cállate. Sin embargo, ayúdanos a sacar este ejemplo de este hombre, de este ciego, que con toda confianza y con toda seguridad te proclamó y que nuestra vida, todo nuestro ser sea transformado y cambiado. Nuestras vestiduras, nuestro ser, todo lo que somos sean cambiados, Señor, para servirte a ti. Te lo pedimos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Te esperamos a ti, nuestro seguro Rey, en ese reino.
maravilloso tu reino. En tu nombre, Cristo Jesús, damos gracias al Padre, al Espíritu Santo